Bueno, aquí está Fernando Gálvez, autor de ese texto de Sala. Si quieres decírselos tú para que no lo tengan que leer. O si quieres lo digo yo que ya lo... No, ya lo leí. No, pues bueno, bienvenidos a esta exposición del maestro Rocha, que ya verán que es un trabajo prodigioso, ya de muchos años de estarse midiendo con el trabajo de José Guadalupe Posada. Es una exposición, creo yo, muy redonda de trabajo de Rocha, fuera de su trabajo caricaturista, sino ya entrando a un diálogo artístico con otro autor. Y pues creo que es una exposición en la que, además de disfrutar, se puede aprender bastante sobre la vida y los aportes de José Guadalupe Posada. Entonces, pues estos recorridos que hace Rocha complementan muy bien, le dan vida a las piezas. Pues sí, de modo que me vaya quedando con todo lo que uno va descubriendo todos los días, ¿no? Bueno, empezamos por aquí. Me gusta siempre empezar por este lado porque, me prestó una amiga coleccionista, Karima Muyas, me prestó este que es un original del tiempo de Posada, un periódico original donde pues, se conmemoró el aniversario de la independencia y pues decir algo, ¿no? Respecto a Posada, no hay originales como tales, no existe, curiosamente, no existe ningún original firmado de su puño y letra. Gracias. Todo lo que tenemos son impresos. Directamente de él, pues tenemos impresos nada más de periódicos, porque él ni siquiera hizo tiraje con un tono artístico, sino que lo que hacía era para publicarse. Él hizo más bien una labor gráfica periodística, que ya después se ha retomado y se le ha calificado como arte. Y pues sí, es realmente un arte, pero no se hizo con un objetivo artístico. Era un objetivo mucho más inmediato, que era el de ilustrar cosas para los periódicos, ¿no? Lo que sí quedó de él son los clichés, son las placas. Aquí más o menos podemos ver Wow. ¿no? Esta es una ampliación, pero digamos, aquí hay otras. ¿Ese libro cómo se llama? Este libro es de 100 años de su partida, José Guadalupe Posada, 100 años de su partida. Lo que más hay, digamos, son estos que se llaman clichés, que son, pues, se hacen sobre zinc, como primero es como un sello de goma, como los que cuando vamos y hacemos un trámite nos sellan, y es el relieve lo que queda expuesto a la tinta que después se imprime. Y también hay que tener en cuenta que todo esto que vemos aquí, por ejemplo, los clichés, sale impreso en el lado inverso, así como si echáramos tinta a la mano, pues sale al revés. Ahí pues puede haber polémica al respecto, porque no se sabe si él era tan hábil de dibujar a la manera inversa, así como los dibujos de Da Vinci, se dice que Da Vinci escribía al revés, por ejemplo, ¿no? Quién sabe si él ya tenía tan calibrado dibujar al revés para que saliera impreso como lo vemos, o si existieron. Hay un inglés que dice que si existieron procesos fotomecánicos, que pues él sí dibujaba primero o entregaba dibujos a ciertos talleres que después los pasaban a la placa o a la plancha de litografía, como fuera, ¿no? Pero bueno, pues es polémica. Puede ser que si fuera tan hábil, yo no lo dudaría, porque hizo muchísimos dibujos, ¿no? Hay polémica también de cuántos dibujos hizo. Yo les puedo dar el dato así como, porque más o menos tengo la edad en la que él murió, un año menos. Y más o menos también estoy contando mis semanas para cuando me toque mi pensión. Entonces, bueno, 40 años trabajando en un periódico que es La Jornada, y más o menos en activo, Posada tuvo 40 años trabajando. Más o menos, si calculamos desde sus primeros dibujos en el Jicote, en Aguascalientes, hasta los últimos en la Ciudad de México con Vanegas Arroyo, con sus propios talleres, pues más o menos estuvo activo como dibujante, que imprimía, que publicaba, 40 años. Tengo muy fresco el dato de que esos son alrededor de 2.000 semanas. Si le ponemos que trabajaba 5 días a la semana, pues hizo como 10.000. Restémosle 1.000, de que pues, se iba de borrachón, de que tenían vacaciones, aunque en aquella época no tenían vacaciones, trabajaban muchísimo. Y pues podemos restarle 1.000, así que a lo mejor anda por los 9.000. Claro, además hacía distintos tipos de dibujos, porque él hizo cabezales de periódicos, cuentos para niños. O sea, quién sabe si trabajaba a razón de uno diario, a lo mejor hacía más. Entonces, pues podemos decir que entre 9.000, si lo vemos así nada más como haciendo un dibujo diario, o pues, capaz que de 12.000 o algo así. O sea, eran muchos, pero sí tenía una práctica enorme. Hoy decían que entre diciembre, enero, febrero se desaparecía. Sí, eso se los voy a grabar allá más estos son unas impresiones sacadas de las placas de zinc, las placas de zinc que sí tienen, o sea, estas son copias de la placa original, o sea, sí están foliadas como que no se sacó de un sello del sello, sino que se sacó de las placas originales, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo más original que nos podemos acercar a su obra, ¿no? Lo que se imprime de sus placas o un periódico impreso de los tiempos en que salió, que se ha conservado a pesar de la acidez del papel. Por ejemplo, de sus primeros rescatadores, que son Jean Charlotte y O'Higgins, que es el que empieza a hacer la labor a Jean Charlotte de rescatarlo, se queja mucho de la acidez del papel. Pues claro, Vanegas Arroyo y él mismo, los papeles que imprimían, pues usaban lo más barato. Era lo más rentable para que el público lo tuviera. No eran ediciones de lujo, ni mucho menos. Y bueno, hay mucho mito alrededor de Posada, se mitificó mucho porque, como ya les adelanté tantito aquí, quien lo rescata es Jean Charlotte. Jean Charlotte es un muralista, viene con los muralistas, tiene un mural allá en San Ildefonso, la derrota de Tenochtitlan. De hecho, parece ser que es el primer mural que se firma
dentro de ese grupo, ¿no? Tú que es el primero que acaba su mural y lo firma y hasta le gana, creo que a Diego Rivera. Él le enseña a hacer la técnica de fresco. Pues sí, y además él tenía antecedentes de haber hecho bastante grabado, entonces yo creo que es la confusión de que viene con ojos frescos porque viene de Francia, viene huyendo como después de la Primera Guerra, toda esa recepción que hay en Europa, viene a México, tenía antecedentes mexicanos, ¿no? Tenía una abuela mexicana. Y pues llega con ojos frescos y posiblemente en ese sentido ve lo que los demás ya no vemos, ¿no? Cuando a nosotros nos pasa mucho que pues, estamos tan acostumbrados a ver una pitaya, pues, que ya no vemos lo maravillosa que es en sus colores, o pues ahí están los nopales y las tunas y llega alguien de fuera y lo ve y dice, pues es una maravilla, ¿no? Así le pasa, así puede ser que le haya pasado primeramente a los otros muralistas, o sea, Diego Rivera yéndose a Europa hasta estudiar académicamente, otros pues, muy acostumbrados a ver lo que había publicado, o sea, y en cambio ya Charlotte lo ve y dice, pues qué genial, ¿no? Y ellos mismos como muralistas pues están tratando de buscar una estética muy nacionalista, que ya están haciendo esta etapa de pintura en donde por primera vez pues se recoja mucho de ese espíritu, sobre todo de ese espíritu expresivo de la revolución, que bueno, ya había estado Velasco y todo, ya había habido una pintura mexicanista, digamos, pero esta era tratándose de acercar más, digamos, a lo que la palabra sería como lo vernáculo, ¿no? Lo expresivo, el temperamento mexicano. Y bueno, pues de ahí, claro, los muralistas tienen ideológicamente en la revolución, pues muchos están cercanos al comunismo, muchos están en este pensamiento de lucha política, y pues se mitifica mucho que fue Posada, se le dice que fue alguien que estuvo así como en la primera línea contra el porfiriato y todo eso, lo cual pues no es cierto. Él trabajó en su tiempo, no iba más adelante, digamos, de lo que el propio sentir popular había. La Ciudad de México no es de los detonantes de la revolución en ese momento, por ejemplo, ¿no? Pues el detona en Puebla con Aquiles Cerdán, detona en el norte con la nueva burguesía de Coahuila, ¿no? Pues casi todos los revolucionarios después son norteños, por ejemplo. Entonces, pues no lo es ese, él no estaba tumbando a Porfirio Díaz, aunque sí hacía una caricatura crítica, sí era sensible, estaba cercano a los sectores populares. Sobre todo publicaba también, o les daba su trabajo a los sindicatos, que todavía no existían como sindicatos, pero sí las mutuales, las uniones de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver que sí había pues, una sensibilidad ante justicia, ¿no? Ante lo que pasa enfrente de sus ojos. De todo eso. Aquí hay este dibujo de una represión que se da en una protesta antireeleccionista. Y bueno, aquí comienzo porque Leopoldo Méndez es uno de sus mitificadores del taller de la gráfica popular y él hace pues esta hermosa estampa de él, pero pues falsea cuestiones históricas, ¿no? Porque quienes sí estuvieron en un... Los Flores Magón no estuvieron, él no trabajó con los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón sí hicieron contacto con un caricaturista, Daniel Cabrera, que era quien tenía el cabezal del hijo del Ahuizote. Pero bueno, aquí lo pone, sí retoma este grabado, la ventana de esa represión, pero pues esto no era cierto, no era ese tipo de revolucionario ideológico José Guadalupe Posada. Pero bueno, entonces eso me da pie a decir, bueno, ¿con quién sí trabajó? Pues con Vanegas Arroyo, a quien lo caricaturizó en este día de pues el original viene de ¿no? De unas calaveras que estuvieron en su momento. Y bueno, hasta lo pone, ¿me entiendes? Un billete. Sí, hace una burla de su impresor. Bueno, pues aquí son esos ejemplos. El otro día que estaba platicando con Mercurio, por ejemplo, veíamos que los textos que venían alrededor de algunos de sus dibujos tenían mucha intención y eran a veces con mucha intención mayor que la que le había puesto en el dibujo. Si vemos en la representación de Posada, pues es bastante parecida a la de una foto, ¿no? Es un retrato, ¿no? Pero cuando leemos luego lo que se ponía ahí, no, pues, el texto que le habían puesto en la hoja suelta de desaparecer Zapata, que era la tila del sur, que era un tipo que iba a destrozarlo todo, que era una... Entonces, posiblemente existía la intención de Vanegas Arroyo que a veces no intencionaran los dibujos porque como eran tiempos muy cambiantes, pues quién sabe quién fuera qué tal. Entonces posiblemente después iban a hablar bien de Zapata, aunque también lo podían usar para hablar mal. Y de Porfirio igual, y de otros igual. Y bueno, sí, de Porfirio sí hay algunas caricaturas laudatorias y pues, seguramente era por cuidarse porque en aquel entonces sí la represión, la censura sí era muy fuerte. Y bueno, pues es una prensa también, la de Vanegas Arroyo, pues que se dedica mucho a los escándalos, uno de los más famosos. Y bueno, mi trabajo pues ha sido a partir de una ilustración de un beso que van a ver más adelante. Ahí pegarles esa información de que nos invitó el maestro Toledo a hacer una exposición conmemorativa de José Guadalupe Posada. Pues de ahí dije, bueno, ¿por qué no seguir con el tema? Pues seguir, por ejemplo, haciendo ese cambio de Leopoldo Méndez. Y me gustó la idea así como de decir, bueno, pues es Posada y poner a dialogar con otros artistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esta es la última cena que se me olvidó se me ocurrió que puede ser pues, la última ofrenda. Hay una cosa muy peculiar de México, porque pues finalmente esta relación con los muertos sí existe en todo el mundo.
aquí se nos ha vuelto famosos como de algo que tal vez se exagera, ¿no? Que es que los mexicanos no tenemos a la muerte, que nos reímos y todo. Entonces esas cosas son bastante falsas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que México es el único país que sí convive a nivel, come con sus muertos. O sea, no hay otro país en ese sentido en donde pues, se haga esta cosa de las ofrendas. Se habla de todos los santos en España, se habla de muchas cosas. Finalmente son estas fiestas como de la cosecha, ¿no? De la última cosecha del año. Pero en ninguno se convive ese nivel de que el muerto y el vivo están comiendo del mismo plato. Eso es muy bello. Pues bueno, pues aquí se me ocurrió que esa puede ser así como la de Cristo, pues la de Da Vinci, la última ofrenda, pero aquí es un pan de muerto y el cuerpo pues es la sangre es el molde, ¿no? Esto pues es así también de Mercurio Casillas, de Mercurio López he leído eso, queja que dice que pues toda la época pasada se le asocia con los muertos, con la Catrina sobre todo, entonces es inevitable porque la Catrina realmente es una obra maravillosa, ¿no? Pero pues por eso mismo dije, bueno, pues ¿por qué no ponerlo nada más? Porque también ilustrado, es más, casi todo el año en realidad hacía dibujos de los vivos, no de las calaveras ni de los muertos, en realidad las calaveras es la menor parte, pero la hizo también, pues que fue la que más quedó, así quedan nuestros dibujos. Entonces, bueno, pues en esta pieza, pues más bien los pleitos de vecindad, estas cosas que había de las monedas, porque pues, cambiaban el metal de la moneda, entonces había el triunfo de níquel sobre el cobre, los recetarios de cocina, que ya les mostré de las injusticias que había, ¿no? Ganchadores. Hoy que está esto de los campos de concentración de Teuchitlán, pues en aquel entonces eran campos de concentración de trabajo, donde pues el libro de Kenneth Turner, México Bárbaro, pues nos describe muy bien cómo era tal el nivel de explotación que pues, se morían los trabajadores en 3, 4 años, ¿no? Entonces, bueno, de eso sí habla Posada, de eso sobre todo sí. Y bueno, pues las pulquerías, en fin, todo ese mundo que no necesariamente son los muertos, ¿no? Esta pieza pues también la hice en relación a que en Posada hay mucha esta ambigüedad, que posiblemente eso sí se lo hereda mucho, ya en un tono mucho más trágico, digamos, horóscopo, que es esto de tener una ambigüedad con la máquina. En muchos grabados, en muchas noticias de Posada, está esta cosa como por un lado el asombro, porque pues es este México provinciano que se empieza a volver urbano, este modernismo de finales del Porfiriato, donde empiezan a aparecer los tranvías, los trenes, la maquinaria, se empieza a industrializar más la ciudad, se empieza a pavimentar la calle, ¿no? Y pues hay siempre como por un lado un asombro ante todo este progreso que está llegando y por otro lado hay como una burla cada que falla, ¿no? O sea, cada que el tren se descarrila, cada que hay un accidente de estos tipos, pues se hace, bueno, a veces no moja porque son cosas tristes, pero sí hay una intención así. Por ejemplo, hay un grabado muy chistoso de un muerto, de que chocó una carroza fúnebre con un tranvía. Y sí hay una intención humorística. Y una de las cosas que empiezan a aparecer pues, son las bicicletas. Hay muchas bicicletas en la obra de José Guadalupe Posada. Hay unos grabados de los periodiqueros que empiezan a repartir en bicicletas. La bicicleta empieza a ser pues como están empezando ya a pavimentarse las calles, pues sí ya hay posibilidad, porque andar en bicicleta en internados está muy difícil, ¿no? Pero bueno, ya empieza a ser, entonces pues me inspiró para hacer esta pieza como de homenaje a los dos, pero con algo más juguetón, que es una bicicleta, un elemento de su época. Normalmente hacemos así el recorrido por aquí, y luego vamos así a ver lo de la historieta, y después regresamos con la obra gráfica. Pues como consecuencia de toda esta investigación que he estado haciendo para hacer las piezas de litografía, de grabado, de arte, parte de que me puse a trabajar en una máquina litográfica que está en la ciudad de Oaxaca, un amigo mutuo, Francisco Limón, me invitó a trabajar ahí, y pues me dio mucho esa emoción de trabajar en una máquina que tal vez hasta Posada, bueno, no en esa, tal cual no en esa, pero pues, tal vez trabajo en máquinas muy parecidas, entonces trabajar con esa técnica pues ya caduca para nuestros tiempos de impresión, porque en aquel entonces esas prensas litográficas se usaban para hacer periódicos, hoy pues se usan para hacer piezas pues, artísticas de reportaje, ¿no? Pero pues es una maravilla tener esa posibilidad de estar trabajando, porque pues todavía esas máquinas funcionan, entonces trabajar en esas máquinas antiguas, no es como subirse a una carcachita y no sé qué es el Graffiti Paldi, si se sube, no sé, el Checo Pérez, no sé qué se diría, si ahora se sube así a un Forte, por ejemplo, ¿no? Es el padre, a pesar de que esté tan acostumbrado. Pero bueno, pues todo eso me llevó pues, a estar investigando y me quedaba mucha información y muchas ganas de hacer algo más con ello. Entonces, pues pensé en hacer otro libro, pero hay muchos libros de historia sobre Posada. Se puede seguir investigando, se puede seguir haciendo ensayos sobre su obra, se puede seguir, y debe de seguir, ¿no? Pero me di cuenta que no había historieta. O sea, algo que sí había muy poco, pues era una historieta. Y como también he hecho historieta, dije, pues qué mejor manera de hablar de él, pues en sus propios términos, porque él hasta historieta hizo también. Entonces me remitió a esa información como de Posada, ¿no? Pude encontrar un original de una revista de Los Agachados que hizo Ríos, haciendo... Para los que conocieron lo que hizo Ríos como didácticamente,
que sus agachados se fueron convirtiendo cada vez más en un Reader Digest mexicano, ¿no? En un para principiantes, ¿no? En uno que nos fuéramos adentrando en los temas, y uno de ellos lo dedicó a Posada. Además, curiosamente, la editorial para la cual hacía los agachados se llamaba Editorial Posada, ¿no? Sí. Entonces ahí hasta juega Rius diciendo, voy a hacer esto porque muchas veces me han preguntado si no es mi patrón. De la editorial. Otro de los, bueno, aquí está el póster, las imágenes que se hicieron en Oaxaca para la exposición del Museo de San Agustín. Aquí hay un suplemento de calaveras, que fue otra manera de, pues, que nos hemos visto los caricaturistas heredados por Posada, ¿no? Posada y Manilla fueron de los primeros que hicieron como tradición periodística las calaveras, ¿no? El hecho de que estos versitos se publicaran, se imprimieran y se ilustraran con... Y de ahí, pues, que Posada ha tenido esta fama postrera, ¿no? De esas calaveras sobre todo. Pregunta, de estos ejemplares de Rius, bueno, ahorita pues, este es un original, pero ¿no han pensado en una reedición o algo así? ¿O quién tiene los derechos? Rius hizo un libro en Grijalbo, o no sé, en las que publica ahora. Desgraciadamente lo hizo como para criticar al maestro Rius, de modo, ¿verdad? No está aquí para defenderse, pero es que cuando hizo esto, pues fue muy espontáneo y lo hacía colores, por ejemplo, con estos colores que le permitían plastas de colores, con que hacía los agachados y todo. Y cuando lo pasó al libro, pues no lo redibujó, no lo replanteó, sino que nada más como que lo fotocopiaron. Entonces se ve feo porque ni siquiera está hecho a color, está como emplastado, no lo hicieron con muchas ganas. Pues porque ya están muy acostumbrados a que Rius vendía, pues, lo que fuera, ¿no? Pero sí, la verdad, debió haber hecho algo un poquito más estético. Pues, seguramente ya era así como, bueno, pues no, hace sí, luego te entré porque seguramente estaba haciendo uno actual, ¿no? Pero sí, hay un libro, pero no está muy bien trabajado, desgraciadamente. Entonces, si pueden conseguir así en Mercado Libre, bueno, es mejor que consigan el Toma Posada, el novio de la muerte. Sí. ¿El novio de la muerte? El novio de la muerte. El novio de la muerte, sí. Ahí lo recuerdo. Sí. Otra de las primeras informaciones que tuve de José Guadalupe Posada fue que me compré. Realmente, el primer pago que yo tuve por hacer un dibujo, que fue para una librería que estaba en la colonia Roma, y les hice un dibujo para llamar un poquito la atención. Y en vez de pagarme con dinero, me pagaron con un libro de Naranjo, lo cual yo, pues mucho mejor, ¿no? El libro de Naranjo se llama Me Vale Madre, y él lo dedica a José Guadalupe Posada con un muy bonito dibujo de él, ¿no? Entonces, esa fue otra de las primeras noticias que yo tuve de quién es este señor. ¿Es un libro? Es un libro. Es el clásico del charro. Ajá, sí. Pero el libro también existe. Me vale madre, sí. No, así se llama el libro. Y de hecho, una cosa muy curiosa, pasa lo mismo con ese dibujo que lo que pasa con Posada. Esto que le estaba platicando hace rato de que él no fue el caricaturista ideológico. Posada, en parte, sigue siendo en parte ha opacado a todos los otros caricaturistas de su época, porque en él no le dedicó el 100% a la política. La política pues, es muy activa, es muy latente en el momento, pero después se nos olvida quién era este diputado, quién era Cuauhtémoc Blanco, quién era... O sea, nos podemos quedar con ciertos personajes que trascienden mucho, ¿no? Como Zapata, como Porfirio Díaz, pero los demás pues, se olvidan. Entonces, cuando vemos las caricaturas de Constantino Escalante, por ejemplo, de Daniel Cabrera, entonces pues, se refieren a políticos que ya se nos olvidó qué hacían, a qué se referían y quiénes eran. Tal vez, tristemente, lo mismo va a pasar con Rogelio Naranjo, que dedicó muchísimo a su caricatura política. Quién sabe si después de Salinas sí nos vamos a acordar y además es un personaje, es el chupacabras. Pero posiblemente la caricatura más famosa de Rogelio Naranjo es esa del charro que dice me vale madre. Yo la he visto muchas veces en restaurantes, en lugares. Alguna vez hacía hasta de risa con Naranjo así de que si no les iba a cobrar los derechos de autor, porque hay hasta luego hasta figuritas de Las botas de charro le decía Fox a cada rato aquí en esta casa. Pues sí. Sí. Entonces, no dudo, de verdad no lo dudo que la caricatura más famosa, que además incluye una calavera, porque el charro se está pisando en una calavera, no dudo que sea esa la que más trascienda. Cuando Naranjo, así como con Posada pasa con la Catrina, no dudo que cuando se diga, ¿y quién es Naranjo? La imagen que va a ser más icónica va a ser la portada de este libro. Bueno, pues ahí investiguen Pásense. Y bueno, como bien decía aquí el amigo, el fascículo de los agachados de Rius se llama El novio de la muerte. Y lo otro que existía de historieta es una historieta que se publicó con el auspicio de la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que fue una revista que repartieron en las escuelas porque el tiraje fue muy alto, fue de alrededor de 100,000 ejemplares. Y bueno, también se vendió en los puestos, pero yo creo que se regaló porque era muchísimo. Y el título muy parecido, ¿no? La muerte tiene novio. Y nuevamente, pues, la Catrina muy presente, porque pues, es la obra icónica de José Guadalupe Posada. El tono de esta, pues, es muy solemne, ¿no? No hay dibujantes que firmaron, o sea, por ahí sí hay algunos dibujantes de la portada, pero
pues cuando uno busca los créditos, pues se hizo de manera de cómic industrial, así como pues son varios autores, varios dibujantes. También pegotearon mucho pues la obra en sí de Posada, y pues bueno, hay mucha formalidad en el dibujo que habla sobre su vida, y mucha formalidad también en el texto que es de Francisco Díaz de León, también era grabador. Es un grabador de la época ya posterior, también, él no sé si estaba en el taller de gráfica popular. No, pero Es era como de la época. de los Fridos, ¿no? Y bueno, pues el tono, les digo, es así. De repente a mí, cuando está en la vecindad de Posada, cuando está en su vecindad, pues parece más bien como la vecindad como del Chavo del Ocho, ¿no? Así con ese dibujo. Y en el caso de Ríos, me parece que lo hizo muy bien para lo que Ríos quería hacer. Bueno, primeramente yo creo que quería tomarse un descanso Ríos, porque casi dibujó, todo nada más pegó las cosas de Posada y ya. Pero bueno, Ríos era muy bueno para contarnos, para esta cuestión que hacía para principiantes, ¿no? Lo leíamos con mucha facilidad, hasta el hecho de que su tipografía fuera a mano, ¿no? De que pues, nos lo dibujara sus textos y que le pusiera globitos burlones a las imágenes. Entonces creo que cumplió muy bien con lo que quería pues, hacer sobre Posada, como lo que quería hacer siempre con los agachados, iniciarnos en la enseñanza de pues, quién era este gran personaje, ¿no? Hay aquí una en particular que les quiero hablar un poco más, porque esa en el texto original que escribe Jean Charlotte la destaca mucho, este grabado. Jean Charlotte, la primera vez que escribe de él, porque luego también se discute, ay, ¿a poco fue Jean Charlotte quien lo descubrió? No es cierto, es nuestro malichismo que siempre quedó extranjero. No, si hay al menos si hay un documento que lo dice, ¿no? Él escribió en 1925 más o menos, 24, un artículo para la revista de revistas. Y en ese artículo mete varios dibujos de Posada, pero sobre todo destaca que es el sepelio del compadre de Porfirio Díaz, Manuel M. González, ¿no? Y como ustedes saben, pues era su compadre, estaba manco porque en una de las batallas triunfantes de Porfirio Díaz se quedó manco ahí, entonces le tenía mucho aprecio, y es quien gobierna, pues es el único que gobierna en todos los años que gobernó Porfirio Díaz, gobernó 4 años, Manuel González, que pues digo, todo era apalabrado, ¿no? Era su compadre. Y destaca mucho este dibujo porque, pues obviamente se muere el compadre, hay un sepelio enorme, Reforma, lleno de gente, desfile militar y todo. Pero la narrativa que hay en este dibujo es magistral, ¿no? Como tenemos el personaje fallecido, todas sus glorias, ¿no? Como finalmente pues él es un militar, el gorro militar, la espada, la bandera, el águila y la serpiente, o sea, están todos los elementos de un expresidente, de un militar, de un personaje así de importante. Sí fue durante la decena trágica, ¿no? Que falleció. No, ese es Alfonso Reyes. Sí, Alfonso Reyes. No, este es Bernardo Reyes. Bernardo Reyes. Sí, sí. Pero como al mismo tiempo, pues tiene ese poder de síntesis en donde está el personaje y está la acción al mismo tiempo, ¿no? Como el sepelio está aquí, estos personajes que se conjuntan y que se van uniendo y que nos van animando como si estuvieran caminando, prácticamente estamos viendo como una animación, más pues la carroza fúnebre, los caballos, y aquí es donde Jean Charlotte nos demuestra, así nos dice, no, pues este es un maestro del dibujo y de la síntesis y de todo. Yo agregaría además que posiblemente sí Posada se les adelanta a todos ellos, pues a la generación que viene, a Rivera, a los muralistas, en que es el primero que, pues también por avatares del periodismo que hacía, empieza a dejar pues este dibujo que él era totalmente capaz de hacerlo. O sea, en su estancia en León, él hace muchas estampas religiosas, muchas vistas de la ciudad de León, y es capaz de hacer un dibujo totalmente elaborado, con esa filigrana muy del siglo XIX, ¿no? Pero pasa a ser un trabajo pues, modernista en su obra periodística, porque pasa a ser sintético. Ya no es tan importante que la mano esté dibujada como con todo detalle, o que el ropaje del personaje, sino que esté pues, la acción y que esté la fuerza de las cosas. Y en ese sentido creo que es por lo que le sirve muchísimo después a los muralistas que están haciendo también eso, ¿no? Claro, con realismo, en colores, en el fresco, pero ellos también ya están sintetizando. Diego Rivera viene pues, de haber practicado el cubismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya se están despidiendo de que el dibujo o la pintura tenga que ser esta representación fidedigna de la realidad y pase a ser una cosa pues, más expresiva. Y ahí sí, pues creo que se les adelanta. Y bueno, además, pues eso pasa también él con sus compatriotas, con sus contemporáneos dibujantes de caricatura, ¿no? Si vemos los dibujos excelentes de Constantino Escalante o de Daniel Cabrera o todo, no es que no sean buenos, pero son todavía muy allegados a la tradición francesa o a la tradición inglesa de periódicos, de caricatura, de dibujo. Cuando vemos esto, pues no, ya no lo pudo haber hecho un francés o un inglés, no. O sea, aquí él ya encontró la textura, ya encontró el lenguaje, ya encontró todo, y pues por eso ha trascendido, por eso es el mexicano que nos representa, más allá de que además también ser mexicanote él por su pinta, ¿no? Por sus bigotes de aguacero, por su pancita de pulquero.
Por eso como, yo digo que tiene así como una facha como de taquero, ¿no? Muy generosa. A ver, aquí están las bicicletas de las que les hablaba hace rato, ¿no? Y sí, bueno, pues sus burlas eran, yo no lo había visto así, pero sí creo que es una burla a Madero, por ejemplo. Todavía antes de que se fuera Porfirio Díaz, él criticaba a Madero, después hizo algunas caricaturas críticas sobre Porfirio, pero sí también aquí. Sobre todo que aquí queda porque Madero era de Parras, Coahuila, y Parras, Coahuila es productora de vino, entonces por eso aquí está el detalle de que es de Parras, ¿no? De que es aguardiente. Pues creo que es falso, porque ni bebía Madero, pero bueno. Pues después de que me di cuenta que eso era la única, digamos que el estado de la cuestión en historieta, pues era eso lo que había, pues ya me aventé, dije, no, pues hay que hacer una historieta de la vida de José Guadalupe Posada. Me gusta comenzar con que esta es una obra gráfica que hice mientras estaba empezando a hacer la historieta, pues ya me estaba acercando nuevamente así como al lenguaje del cómic, ¿no? Me salió mucho más como en eso. Y lo trabajé en un taller que desafortunadamente ya no existe, se llamaba Ojo Peludo, y era el doctor Lacra, no sé si conocen obras del doctor Lacra, que tú que tienes muchos tatuajes, él se dedica al tatuaje. Entonces, pues también eran varios cuates tatuadores que tenían ese taller de serigrafía, que la serigrafía también lo impulsa a uno a irse más como en esos colores más fuertes, ¿no? Como, en realidad, la litografía hasta en el propio grabado uno puede llegar a resultados muy parecidos, pero sí al final sí hay una técnica como para cada cosa, y la serigrafía pues es como una que es más como para este tipo de expresión, ¿no? Como que es el tipo de tinta, el tipo de... Y bueno, pues lo trabajé ahí, entonces me parece que es una buena entrada para pues, lo que sigue, que es la historia. Bueno, el primer capítulo con el que inicié, hay un texto de Agustín Sánchez, que es alguien que ha historiado mucho Posada, y hay un libro que empezó a escribir un poquito más como tipo novel, como que novelizó, dramatizó un poquito, y pues en parte me inspiré en ese, de hecho en el libro le doy un crédito a eso, ¿no? Bueno, la muerte de Posada es muy triste, en efecto él sí está solo, y sí, también ya es esta parte donde se ha quedado mucho que era pobre. Yo primeramente sí quisiera decir que pues, Posada es un triunfador antes que nada, ¿no? Y es un triunfador pues hasta dentro de sus parámetros de su época. En aquel entonces no, después del 68 estamos muy acostumbrados a la mezclilla y todos nos podemos vestir de mezclilla, pero en aquel entonces quien vestía mezclilla pues era el obrero, ¿no? Pues no, Posada no vestía mezclilla, vestía aquí. Existen dos fotos de él y en las dos está vestido pues como formal, su relojito de bolsillo, su bombín. Esta es una foto con su hijo y bueno, aquí está la otra foto de su taller, pues también vestido de saco, de chaleco. Bueno, pues así si nos vamos así si somos muy ortodoxos con el marxismo, él hasta llegó a ser un pequeño burgués, ¿no? Que él era dueño de su taller, ¿no? ¿Dónde estaba el taller? ¿Dónde estaba? En Casa de Moneda. No, de hecho ahí está una plaquita donde dice que ahí estaba el taller de Posada. Mercurio, pues casi está peleando de que ese lugar lo hagan en el museo de él, ¿no? Y hasta ofrece parte, él tiene una gran colección y ofrece que pues daría la mitad de su colección para que estuviera ahí, ¿no? Pero pues no le han hecho caso. Pero yo creo que sí sería un buen, en el centro de la ciudad. Ya existe el Museo Posada en Aguascalientes, pero pues que existiera uno en la Ciudad de México. Bueno, y está el Salón Posada que abrieron hace poco, ¿no? De Mercurio. Ajá. ¿Dónde? Está En Coyoacán. Sí. Está Pero ese, digamos, pues es un lugar... un pequeñito espacio. Histórico. El otro, pues, Sí. Y sí, nos da tristeza porque ahí pues, hay una tienda de cosas chinas, así de... Y luego hasta tapan la plaquita que pusieron, ¿no? Pero bueno, ¿Sobre dónde está? ¿Sobre moneda o sobre retina? moneda. Ah, sobre moneda. Sí. Posada yo lo rescataría primeramente como un triunfador. A ver, él era hijo, su papá era un panadero que era analfabeta, sí, eran humildes, creo que nunca pasaron hambres, pero sí era una familia humilde, analfabeta y todo. Entonces decían, bueno, Posada trasciende, él no es un analfabeta, es famoso, él es un dibujante que publica, él llega a ser dueño de sus talleres, fracasa porque, bueno, en la inundación de León pierde su primer taller. Y en la Ciudad de México, ayer justamente estaba leyendo, le platicaba, que parece que en este taller él alguna vez prestó su máquina litográfica y la usaron, o sea, se la rentan unos cuates y esos cuates hacen etiquetas falsas y los descubren por estar haciendo esas falsificaciones y le decomisan su máquina también a Posada. Ya no se sabe si la logró, porque él no tenía que ver, pues él se la estaba rentando, pero ya no se sabe si se la devuelve o no. Pero bueno, él llega a hacer todo eso. Pero claro, pues eran tiempos difíciles, ¿no? O sea, no era tan holgado, simplemente tampoco hoy, pero pues en aquel entonces no estaba tan desarrollado que la gente tuviera derechos por su trabajo, que hubiera coberturas sociales como hubo ya después de la revolución. Pues por algo fue la revolución, ¿no? La gente estaba peleando por sus derechos laborales, sus derechos de posesión de la tierra, por todo eso. Que bueno, que el neoliberalismo se encarga de
de tirar el trompismo, otro cacho, ¿verdad? O sea, pero bueno, pero pues en aquel entonces estaba mucho más difícil. No es nada más de México. O sea, Balzac, un escritor tan renombrado, se sabe que tenía que se tomaba una tina de café todos los días para estar escribe, porque era la única manera pues, de sobrevivir haciendo lo que él quería que vivir, ¿no? No estaba nada fácil. Todos ellos, ¿no? Cuando les llegue bien, pues no es que les durara tanto, ¿no? Así la bonanza se acababa, no la llegaban a heredar. Y bueno, la última etapa, 10 años antes de que muera Posada, pues muere un hijo de él. Finalmente Posada sí también nunca se despega de lo popular, quiero decir físicamente, ¿no? Él trabaja en el centro, trabaja en la calle de Moneda, trabaja siempre en ese cuadro, no es que nada más trabaja en ese cuadro siempre. Y vive pues en una vecindad, posiblemente unos cuartos un poco mejores que los que tiene otra gente, pero no está despegado, no es así de que, yo ya soy famoso y exitoso y me voy a vivir a Polanco, ¿no? O sea, la gente sigue viviendo allí mismo, ¿no? O la Roma que ustedes estaban pensando, ¿no? Entonces, también parece que las condiciones insalubres pues hacen que su hijo Sabino se contagie de tifoidea, que entonces era mortal, y pues muere 10 años que él. Y ahí entra este asunto, ¿no? Parece que él había tomado el Guadalupe Reyes muy en serio. Decían que encargaba una botellota de tequila para fin de año. Y todo lo que trabajaba, pues, como loco del año, ahí se desquitaba y se echaba un mes de borrachera tremendo. Se perdía. Y la desgracia es que en ese mes que está perdido él, pues su hijo muere y él no aparece en ningún documento que él estuviera presente. Entonces parece que él estuvo ausente y cuando llega su hijo ya se murió, ya lo enterraron. Y eso le queda como algo muy fuerte. A partir de ahí el alcoholismo del propio Posada se vuelve ya no solo de fin de año, sino que ya se le quita lo disciplinado. Y empieza a haber muchos donde reutilizan sus trabajos que pues ya se ve que falta, ¿no? Y bueno, sí, pues sí, se le acaba todo eso y ya cuando muere bastante triste, solo. Su mujer no se sabe bien qué pasa, si murió, si se regresa a León, si lo abandona nada más. No hay datos nada más. Pues se sabe que cuando él muere ya no tiene nada. Sus amigos le hacen ahí un poquito el paro de llevarlo y termina en la fosa común. Lo cual, pues también eso abona en la leyenda, ¿no? A lo mejor si existiera una tumba en la tumba de los hombres ilustres, pues no nos gustaría tanto como saber que se murió ahí como con todo el pueblo, que pues está en la fosa común y que es parte de todos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues también está muy pegado su muerte. Su muerte es 20 días antes de la decena trágica. Entonces en la historieta pues hago esa sincronización de que él está muriendo y a la vez afuera también hay una sensación de incertidumbre, ¿no? Hay una visión triste porque pues está el golpe ya a la puerta, ¿no? A la vuelta de la esquina. Y pues bueno, luego les hablaré un poquito de esta imagen de la calavera muertista. Y bueno, estas son otras imágenes pues de su muerte. Ya Charlotte dice que, o creo que es Diego Rivera, no sé quién me dice que al lado de donde trabajaba Posada, él tenía una imagen de juicio final, ¿no? Que siempre la había guardado, que desde tiempos de Aguascalientes él tenía ese póster, digamos, no era póster, pero ese grabado a su lado, ¿no? Otro de los capítulos del libro que pues lo verán en el libro, pues es el del baile de los 41. No sé si ya vieron la película, ahora hay una película así como muy gay friendly. Pero pues es el asunto de que erraron los policías en no haber pues, escondido a dos personas porque era un baile de parejas y bueno, las parejas. El escándalo pues es que la mitad son hombres vestidos de mujeres y la otra mitad son hombres. Lo raro pues es que desaparece uno, que es a la postre pues, es el yerno de Porfirio Díaz y pues el fallo de que nomás hubieran escondido a uno provoca que pues se pregunten pues, quién es, porque ¿cómo que un baile de parejas hay un número, no hay un número? Eso yo me atrevo a ficcionar en que se vuelve la gran oportunidad para la prensa, porque la prensa, si fuera pues muy allegada a Porfirio, así fuera muy domesticada, muy maiciada, pues seguramente sí de repente querían criticar y y entonces pues ahí hayan una manera, aunque sea personal, aunque sea que por otro lado pues es muy injusto, ¿no? Porque lo que pasa en esa fiesta nunca debió haber sucedido, es decir, hasta donde se sabe la homosexualidad no estaba prohibida, como tal, estaba condenada moralmente, pero no estaba prohibida. Pero bueno, pues hay muchas cosas de la ley que luego se trastocan, ¿no? La racia, esa es totalmente injustificada, ahí dicen que porque había ruidos, ahí dicen que porque no pidieron permisos, pero pues para hacer un baile en interiores no se tenían que pedir permiso ni tenían que están muy no tiene justificación lo que dice la policía de por qué actúa así. Entonces pues es una cosa muy injusta, tan terriblemente, a pesar de que muchos de quienes allí apresan, detienen, les dan un trato terrible, ponen a barrer las calles, los mandan a Yucatán, donde está la guerra de castas, ¿no? No se sabe mucho qué pasó. Hay una novelita ahí que me narra uno de ellos. Y bueno, pues está el detalle de que, bueno, era el yerno, si lo salvan, al primer yerno de la nación, que era un hombre muy rico, por eso había ese casamiento con la hija. Yo digo, ya para cuando sucede esto, llevan como 10 años de casados. ¿No? Pues yo creo que ya sabía que ¿no? Era el personaje del doctor Viñer, era un gran industrial azucarero, que en aquel entonces el azúcar era una de sus
de sus tierras de Morelos y de las industrias azucareras más potentes del mundo en aquel entonces. Pues sí, era el capital, digamos que era la fusión del poder político y el poder privado, ¿no? La hija pues, pagaba esos costos. ¿Sería alguna conexión entre...? Pues se ha novelado eso, de que es que sí llegó a ser su caballerango. De hecho, él viene a México y hay testimonio de que Posada regresa muy enojado, de que dice, tratan mejor a los caballos que a las personas, ¿no? Y luego ya hay medio una novelita de amor, de que dicen que Posada y él tuvieron sus relaciones íntimas y... ¿Posada y quién? No, Posada y de la También el personaje, claro. El personaje, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Palou tiene ese libro de Zapata y él sí pone unas sus escenitas ahí subidas de también. ¿Quién sabe si son ciertas? Es novela. pero es Zapata, no Posada. No, Posada pues nada más hace. Posada pues hace el dibujo y es donde sale. Toda la prensa se da un vuelo terrible, una homofobia ya sería muy mal visto. Pero a pesar de eso, los dibujos de Posada no fueron agresivos. De hecho, todo lo que se ha retomado ahora de esa fecha, porque ahora pues hay un libro que se escribió a los 100 años de que había sucedido esta racia, ¿no? Y ahora pues se le ha dado la vuelta al tema, ¿no? Pero se sigue usando este dibujo, por ejemplo, que la generación gay que quiere hacer eso no lo ve como algo agresivo. Es muy armónico. Esa cualidad sí tenía mucho el trabajo de José Guadalupe Posada, que era muy musical. Embonaba muy bien con esa prensa que se escribía en corrido. Y el corrido pues tenía esta cosa verseada. Parece ser que los dibujos de Posada muchas veces eran como coreografías, ¿no? Pues este es el del baile de los 41, pero bueno, quiere decir del fandango, ¿no? Pues es totalmente un baile. Y luego hay estos otros que son estas imágenes del diablo, porque bueno, en aquel entonces también había esto de que el diablo poseía a la gente y por eso había actuado. Quizá no era gente mala, pero había tenido un momento de posesión diabólica, ¿no? Y todavía no estaba tan definido qué tanto eso era pues un argumento para defender a alguien que había cometido delitos o crímenes, ¿no? Pero pues siempre vemos una armonía gráfica de veras muy interesante, importante, ¿no? Y bueno, pues ese verán una ficción de lo que quizá ahí pasó. Otro de los capítulos es el de la infancia. Aquí pues me inspiró, digamos, la historia de Benito Juárez, ¿no? Porque dentro de la forma en que nos han enseñado la historia, el único personaje que nos enseñan desde niño es a Benito Juárez. De los demás no sabemos cómo era Porfirio desde niño, ya siempre nos vemos viejito que llegó titano. Pues medio hay fotos allí de joven, pero nos lo enseñan siempre como, no, se era el dictador, ¿no? De Hidalgo, pues nada, también ya calvo, canoso. De Morelos, pues siempre con su paliacate. No sabemos cómo fueron de niños, digo, si nos tienes que imaginar a Morelos, pues está haciendo algo con su paliacate, o a lo mejor Hidalgo siempre fue calvo. Pero yo creo que Benito Juárez sí sabemos así desde niño, ¿no? Que era, y además es un plan con maña, ¿no? Porque él es quien introduce en México, ya con todas las de la ley, digamos, el liberalismo, pues, que es el capitalismo. Y pues el liberalismo tiene esa función, ya todos tenemos el mismo derecho, somos iguales, y ya no es esto de que si eres noble, que si eres criollo, que eres español, que si eres de sangre azul, ya todos tenemos, pues sí. Entonces, por eso nos lo enseñan desde niño, porque dicen, no, pues si tú le echas ganas, tú puedes ser un niño pobre, zapoteco y todo, pero puedes llegar. Y sí fue todo eso. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no? Pues también con Posada, pues que hacer lo mismo y explicarnos un poco de dónde viene él, ¿no? Entonces, pues me aventé a hacerlo de niño, pues sí, supuse que siempre tuvo el pelote, así quién sabe si era cierto, no, obviamente no hay fotos de niño, obviamente me estoy inventando todo, pero creo que pues sí fue un buen ejercicio, porque de ahí logro explicar que su hermano, eso sí se sabe, su hermano Cirilo, era 13 años mayor que él, y era maestro, y parece ser que se lo lleva a las clases. Posada ahí, José Guadalupe, pues le hace mucho el paro porque dibuja, entonces pues como que entretiene. Imagínense lo que eran esas escuelas de Aguascalientes de aquella época donde pues no, digo yo aquí pues sí le puse pizarrones y todo porque pues tienes que decir que es una escuela, pero seguramente pues no eran salas, era una casa que me adaptaban para instruir, para enseñarles a leer. No obstante, pues el espíritu liberal del hermano, que sí se sabe que hubo sus pleitos allá en Aguascalientes con los conservadores que formaba parte, entonces sí es esa ideología, ¿no? Decir, quiero que ustedes aprendan a leer, aprendan a pensar, aprendan a no creer en lo que la religión les dice, lo que la mente conservadora quiere seguirlos teniendo sometidos, pues Posada es su hermano y pues aprende de eso. Yo, pues también manejo que Posada tiene pues ese conflicto, porque finalmente pues en lo que él dibuja después sigue siendo el diablo, siendo toda esa imaginería de su época, que pues es difícil renunciar. Nosotros mismos sí ya tenemos una mente que está muy enseñada por lo científico y por todas esas cosas, pero pues siempre guardamos también creencias que nos siguen gustando. Y pues en el caso de Posada obviamente que las tuvo porque siguió toda su vida pues trabajando en su arte, ¿no? Él siguió retratando al diablo, siguió retratando a los muertos vivos, a las calaveras, a los aparecidos, a todas esas cosas. El otro capítulo pues es el del chalequero. El chalequero es el primer asesino serial que se registra en México y él lo retrató como unas 3 veces, Mercurio Casillas, pero bueno, sí hay una imagen que es muy famosa de él y luego también hizo, bueno, es muy oscuro, pero
Esta es otra imagen que posiblemente ya es, que él sale de San Juan de Ulúa, entonces parece que aquí retrató como San Juan de Ulúa, y aquí el personaje, ¿no? Porque, bueno, la historia del chalequero, pues es un hombre que llega de la provincia, pobre, pues estos migrantes que viven en los alrededores de la ciudad, y pues en la medida que llega de aprendiz de talabartero, después él pone sus, pues está haciendo trabajos, ¿no? Zapatero, remendones, pinta, lo que se haga. Y él está haciendo su vida pues, pobre en la Ciudad de México y se le desata pues, esta cosa de que es un asesino, ¿no? De que es psicótico, ¿no? Y empieza a matar, sobre todo a mujeres, es un feminicida básicamente, no mata a hombres, mata a mujeres. Y a diferencia de estos otros asesinos que sí tienen una cuestión muy del pecado, muy de... No sé, hay una película que es con lo que está que se llama El Profeta Mimi, por ejemplo, que sí es un personaje que mata prostitutas y las mata un poco porque está, según él, en su locura, limpiando el mundo del pecado, ¿no? En el caso del chalequero, no, él las mata prostitutas porque es como lo más fácil, porque es las que están como por su rumbo, y pues porque por ellas nadie pide justicia, son los personajes más desvalidos. Vive cerca del río Consulado, otra manera de llamarlo a él era el asesino del río Consulado, pues las arroja cuando terminan, las mata, ya tenía así como sus coartadas de cómo irlas llevando al lugar de donde las mataba, y luego las aventaba pues, al río y el río se llevaba los cadáveres, ¿no? Muy triste. Y bueno, finalmente hay dos mujeres que se le escapan y ellas atestiguan y por fin lo apresan a este personaje y va a parar después a la terrible prisión de San Juan de Ulúa, que es la que venía retratada aquí en esta síntesis que hace Posada. Y por un error burocrático él sale, se supone, bueno, primero lo indulta Porfirio Díaz, quién sabe por qué, en esos momentos está saliendo, está con su compadre gobernar, indultan hacia lo loco y indultan a este asesino. Va a parar a San Juan de Ulúa y después de San Juan de Ulúa allá lo liberan 4 años antes de que cumpla toda su condena. Quién sabe qué, y sale y hace otro asesinato, regresa, digamos, al lugar. Eso no es nada nuevo. Sí, la clásica, ¿no? Entonces ahí es donde lo vuelve a retratar José Guadalupe Posada. Y bueno, ya al final se salva, se muere en la prisión, ya lo había en aquel entonces pena de muerte, ya lo iban a fusilar, pero parece que se tropieza y se pega en la cabeza y se muere en la prisión. Y así que el chalequero se suicidó. Y pues bueno, más o menos fue toda esa historia y los dilemas de una persona como Posada que pues hacía nota roja, ¿no? Y también estar haciendo nota roja, pues eso es una manera de vivir del crimen. Sí. Pero bueno, pues eso ya no les spoiloreo más porque... Ya pasamos a la última parte. Sí. Bueno, no tan así, pero sí, ya a esa altura sí. Ahorita lo platico. Antes de continuar, ahorita está el último día de la exposición. Sí. ¿Para dónde se va ahora? Bueno, de la historieta vamos a hacer una exposición en el Salón Posada, allá con Mercurio Castillo. Okay. Sí. Y ahí va a ser una y también vamos a presentar el libro en alguna fecha. Eso va a ser como para mayo. Y luego, pues por lo pronto, tengo una fecha para llevar la exposición a Juchitán, hasta más o menos a fin de año. Y pues, por lo pronto, a lo mejor hay otra en medio. Y bueno, pues esta pieza la trabajé allí, es una pieza de litografía. Estaba yo en la ciudad de Oaxaca, en ese taller que he estado trabajando bastante. Y pues es la Catrina. La Catrina originalmente es este dibujo de José Guadalupe Posada. El buen ojo de Diego Rivera, pues después la retoma, ¿no? Originalmente es una imagen que ilustró el corrido de la Garbancera, que era una crítica pues como a la actitud de Nuevo Rico. Se estaba burlando, no la dibujó todo el cuerpo, pero se estaba burlando de que pues, no tenían para vestirse y eso sí, se gastaban todos en un sombrero así, elegante y barroco, sí, pretencioso. Hay una cosa que en los últimos tiempos se ha empezado a dilucidar sobre la Garbancera, sobre este grabado, y es que a lo mejor no es el último dibujo de Posada, pero sí posiblemente es de sus últimos, porque Posada, como ya vieron allá, pues él muere el 20 de enero y este dibujo se publica por primera vez, se imprime por primera vez en noviembre de ese mismo año, es decir, ya estaba muerto Posada, él no lo ve impreso, él solo lo deja listo, el cliché para que se imprima. Entonces, bueno, sería muy poético decir que es su último dibujo. Quizá no sea tan así, pero hay que decir que sí, suena más bonito, ¿no? Es su último dibujo, el mejor, el que más sintetiza toda su vida, ¿no? Y bueno, en 1947, en el mural que está ahí en la Alameda, pero bueno, sí se ve, Diego Rivera pues completa esta imagen y entonces sí ya la convierte en la Catrina, ¿no? La mujer elegante que vendrá algún día por nosotros. Le pone esta estola de Quetzalcóatl, de la vestimenta fina, ya no solo ya cambia lo que era el asunto de la Garbancera, ¿no? Ya es la Catrina.
Y bueno, yo estaba trabajando en la ciudad de Oaxaca y se me ocurrió integrarle pues los perros de tamaño, ¿no? Ya esta ya fue una impresión que le pudimos meter bastantes colores. Ya fueron así unos golpes de azul, unos golpes de lila, unos golpes de amarillo. Y bueno, lo que tú dices, ¿no? Pues ya después de que lo hice, que al principio no lo había puesto así, pues es que sean Xoloscuincles, porque los Xoloscuincles son los perros que acompañaban a los del Mictlán, ¿no? Entonces bueno, ahí medio que no lo hice al principio al breve, pero ya ahorita no le digan a nadie que no lo vi. Solo ustedes lo saben. Y bueno, pues el colorido además, ¿no? El colorido en Oaxaca. Pues. Hay varias imágenes de besos que son pues, muy famosos, ¿no? Finalmente es un acto que como que alguna vez le preguntaron a los Beatles por qué tenían tanto éxito sus canciones y decían, pues es que hablan de amor, ¿no? No sé, posiblemente una vez también fui a una conferencia de un diseñador muy importante que se llama Milton Glaser. Tiene una ilustración maravillosa así de Bob Dylan con los pelos de colores. Pero lo que lo hizo más famoso fue uno que dice I love New York, ¿no? Y que se ha vuelto I love Parangaricutirimícuaro, I love... Dice, y no tenía nada que ver con lo que yo quería. Es decir, cuando a mí me pidieron eso para un festival de Nueva York, yo dije, ay, es una manera de decir yo, que solo implica una letra. Puedo hacer una síntesis de yo quiero, con un corazón, y Nueva York es siglas que se escribe nada más una N y una Y. Pero pues ahora se escribe todo y dice, yo creo que lo que pega es el amor, ¿no? Y bueno, pues el beso también tenemos el beso de Rodin, el beso de, este beso del austríaco, de Klimt. Ya más nuevo, ya en otra técnica fotográfica de Robert Osno, ¿no? De beso, pues una pareja es un beso. Y bueno, pues yo diría que en México tal vez el beso más famoso pues es el beso de posada, y a mí me ha servido para estar haciendo pues distintas versiones, ¿no? Por supuesto, no pude renunciar a la tentación de caer y hacer besarlo con mi novia, la muerte, la Catrina, ya la Catrina de Diego Rivera, ¿verdad? Pero bueno, el beso de posada realmente es maravilloso, ¿no? Realmente es esta imagen, es un soldado maderista y parece que se está despidiendo, es la despedida maderista. Y la mujer realmente sí podemos ver su sensación de tristeza, o sea, psicológicamente. Sí, los hombres siempre son muy valientes, ¿no? Sí se ve así como que valiente, pero ella no está muy contenta. Es una imagen muy bella. Y pues me ha servido, y bueno, después quienes quieran acceder al cuarto más erótico, pues ahí también hay otras versiones de este beso, ¿no? En parte hice ese apartado erótico porque Posada es de lo único que no ha aparecido de él, ¿no? No ha aparecido hasta el momento, quién sabe si después en un ex libris o algo así aparezca algún grabado del erótico, pero de eso sí como que no hay, todo era lo que se publicaba en la prensa, que podía ser nota roja, que podían ser cosas terribles, pero no. mismo, ¿Por qué tan apasionado? pues porque ya lo puse así como todo un Latin lover en una cueva. Me influí de otro artista oaxaqueño que se llama, es de Ocotlán, Oaxaca. Ahí se me fue el nombre. ¿Doctor Lagrange? No, Morales, no. Rodolfo Morales. Tiene pues estos viajes de su pueblo, ¿no? Y él pues tiene mucha influencia de Chacal, entonces yo también así como que, así el beso con Chacal, con otra historia. En este caso, que también en el cómic me basé, ¿no? Es la calavera huertista. Eso también lo aparece en el cómic, ¿verdad? Sí. Y realmente este no es un... Yo tengo muchas sospechas y creo que ya se ha hablado, se ha escrito sobre eso, que pues no es un grabado de Posada en realidad. Porque la escena trágica pasa después de que él muere, él no se metió mucho con Huerta, por ahí tiene unos retratos de Huerta, pero esto ya se ve como algo muy intencionado contra el huertismo. Ahora, yo digo que también aquí puse este otro, ¿no? Que es una calavera zapatista que muchas veces se ha dicho que es de Posada. Yo también creo que no es de Posada, porque no es su trazo. Él nunca dibujaba las manitas así de chiquitas. Hay como elementos que quienes dibujamos los pueden ver como, no me late que haya sido. Posiblemente es del mismo que hizo esta, porque así el acabado es muy parecido. Ya para esas alturas tampoco creo que sea de Manilla, porque Manilla ya había desaparecido una vez que entró en escena Posada. Entonces, pues es un grabador anónimo, no sabe quién, que se ha tomado pues, como Posada. Ahora, yo lo retomo porque digo, bueno, es lo mismo que pasa con las canciones de Agustín Lara, ¿no? No sé si ustedes han oído el mito este de que Agustín Lara en realidad no escribía muchas de sus canciones y que afuera del XCW había muchas personas que escribían y se las vendían y el otro ya era millonario rico, así como si llegara Luis Miguel ahorita, y se las compraba y luego se las hacía suyas, ¿no? Ahora yo digo, bueno, posiblemente eso es cierto, pero esos cuates que estaban afuera de la XCW no hubieran podido hacer lo que escribían al estilo de Agustín Lara si Agustín Lara no hubiera escrito primero lo que escribió y les hubiera dado el estilo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, aquí pues posiblemente estamos anexándole a su obra algo que no es de él, pero pues él hizo su época, este otro grabador finalmente estaba pues muy influenciado en Posada, ¿no? Entonces bueno, pues por eso esta es otra obra que hice también en Oaxaca. En ese caso hice así más un diálogo con los colores y con las texturas y hasta la temática del maestro Torero, ¿no? Pues sí, lo disfruté mucho y pues ya era este momento en que ya estábamos más aventados en el taller, porque al principio había escenas más con pocos colores, pero aquí ya estábamos metiendo líos y pues así metiendo una a otra. Este se llevó lo que se dice como
como 9 golpes, ¿no? 9 diferentes colores, 9 pasadas del papel en la piel. En este caso, pues retomé esta noticia del pajarito, no sé si se acuerdan de ese toro que se ve con la... Y digo, bueno, pues ese sin duda hubiera sido uno de los temas que hubiera hecho en sus periódicos Vanegas Arroyo y Posada, ¿no? Entonces, digamos que hice una versión nueva. Aquí me tomé también esta libertad, no era tan falsa. El otro día estaba leyendo un libro sobre la vida de este hombre que tiene la mala fama de haber sido atrapado en una situación medio difícil, que es el tigre de Santa Julia, en una posición difícil. Y sí habla de que ahí por donde ahora está la Cámara de Senadores, ahí se hizo el primer campo de béisbol de México. Ahí se empezó a jugar béisbol. Las empresas gringas que empezaban a entrar a la ciudad, pues metían su deporte dominguero para la gente y pues metían el béisbol, ¿no? Pero no, pues en realidad Posada todo lo que ilustra como deporte, pues son los toros, ¿no? Que ahorita ya ven que los toros ya ni se pueden hacer lo que se hacía antes. Ahí sí, pues retrató a Gaona, a Ponciano, ¿no? A todos estos grandes toreros de su momento. Pero bueno, me permití esto porque dije, bueno, no es posible que en México tengamos un equipo que se llama los Diablos Rojos y pues no ponga Posada pues con ese equipo haciendo algo, ¿no? O sea, los Diablos Rojos y las Calaveras, ese mundo mágico infernal, ¿no? En estos pues trabajé unos diálogos, obviamente. ¿Por qué? No, porque ahí leí que, ahí en una biografía leí que había un campo de béisbol ahí por donde está la Cámara de Senadores. Y más o menos ya por esos tiempos, por 1906, 1907 ya existe ahí un campo de béisbol. Pero sí, en principio dije, pues no, pues Diego, Posada nunca retrató béisbolistas. Todavía no era a pesar de que el béisbol es el primer deporte nacional. Ya se nos olvidó porque ahora el fútbol lo tenemos por todos lados, pero es el primer deporte que se hace nacional. Por lo mismo, por la industrialización, después por el desarrollo del petróleo, pues también metían mucho béisbol. Pues, Cuba cerca, había mucho diálogo beisbolero por todos lados. De hecho, debimos haber seguido así, pero metieron el fútbol. No sé si y bueno, pues en este caso pues es inevitable no tocar con el caso, ¿no? Entonces hice que al final titulé Lubina, porque me pareció que se acerca mucho el mundo. Finalmente, este cuadro de Picasso, a pesar de que nos está hablando de la Segunda Guerra Mundial, es algo que está también hablando de una cosa muy, pues no vemos cosas del progreso. En la Guernica vemos como un foco, ¿no? Como uno de los elementos modernos, pero casi todo lo que hay pues es un toro, es un mundo muy rural en realidad. Y cuando hice pues esta versión acercándola a las calaveras, al mundo de Posada, se me acercó también mucho como a las escenas de Rulf. Entonces por eso le titulé Lubina, porque se me hizo que pues, es como estos pueblos fantasmas, ¿no? Estos pueblos donde la presencia de la muerte, la vida muerta en la vida cotidiana. Y bueno, pues es inevitable no trabajar, porque pues, digo, así como Posada es fascinante, pues Picasso es fascinante, y yo creo que se puede hacer un gran diálogo de los dos artistas, ¿no? Aquí, no sé si primero hablar de bueno, sí, no, primero hablamos de hay una cosa de la que sí nos podemos sentir muy orgullosos, yo creo que yo he descubierto eso. Ojalá los mexicanos fuéramos tan incluyentes como son nuestros billetes, ¿no? Entonces, si se fijan, los billetes mexicanos son muy bonitos, son respetuosos de la naturaleza, hay ajolotes, hay mariposas monarcas, hay poetas, ¿no? Está el poeta Nezahualcóyotl, está Sor Juana Inés de la Cruz, está representado todo lo que somos, no han negado la historia, está Benito Juárez, está Quintana Roo, está la Corregidora. Bueno, los billetes más viejitos, eso apenas me tocaron a mí de chavito, la tecuana esta que no era una prócer, nada, simplemente era una mujer tecuana, ¿no? El de a peso. Está nuestro pasado prehispánico, sí, a lo mejor sí es que somos así. Bueno, ya sin más como speech diría, bueno, el hecho de que ya tengamos una presidenta, mujer, científica, pues a lo mejor sí somos algo parecido a los billetes, ya somos un poquito más abiertos a todo, ¿no? Porque vean Estados Unidos, por ejemplo, vean sus billetes. Y vean su presidente. Son los mismos, o sea, conservadores. Hombres, viejos, blancos. Y no hay de otro. Está totalmente negada la historia en sus billetes. No hay un negro, no hay una mujer. Pero bueno, a pesar de que estoy muy orgulloso de la numística, se llama, ¿no? La Numismática. Pues un billete que creo que falta es el de Posada, porque por todos lados pues es nuestro superhéroe de la cultura, ¿no? Yo creo que si hay héroes, grandes héroes de la cultura mexicana, pues Posada es uno, ¿no? Y ya pasó mucho tiempo, porque digamos, pues a lo mejor Octavio Paz pues, todavía está muy fresco como para volver el billete, ¿no? Monty Weiss, a lo mejor está. Y luego, pues, ¿qué nomenclatura le van a dar? Pues, de a 100, de a 10,
¿Por qué más? ¿Por qué menos? Sería muy polémico. ¿Por qué vale menos Monsiváis que Paz o Paz menos que Monsiváis? No, crearía mucho problema, mucha polarización. En cambio, hay que hacerlo así. Bueno, a lo mejor por Paz diría, no, pues yo ya estoy representado. Pero bueno, yo creo que ya pues ahora sí está fuera de toda la discusión, ¿no? Ya todo el mundo tiene que aceptar que es grande. De hecho, sí hay una moneda conmemorativa de, no me acuerdo si de 100 pesos. De esas que salieron de edición limitada, con una de las calaveras, la del Quijote. Es de las que hacen en plata. Sí, pero esas no son corrientes, no son Conmemorativas de Banco de México, pero no Ajá. son corrientes. Sí, son como los centenarios. La venden. Sí, también ha habido billetes de lotería, que eso sí ha habido, pero eso se ha habido de muchos. Entonces, pues además estaría más fácil mi proyecto, si algún día lo puedo conectar con alguien del Banco de México. Y porque pues, es que lo valgan, que nomás sea un billete para que lo tengamos, que sea un billete bonito porque nos recuerden nuestros billetes bonitos, pero pues la vida no vale nada, ¿no? Por eso fue que le pusimos también hacia la exposición. Y fue a partir pues de que vi los grabados del chalequero, ya estaba yo investigando ahí sobre este personaje y todo. Y pues obviamente, si hicieran el Banco de México este billete, pues no creo que pusieran la imagen del chalequero, aunque está muy representativa de lo que pasa, desgraciadamente, pero bueno, pues sirvió como un buen juego y es un buen recuerdo de este reconocimiento que les he platicado. Lo queríamos hacer el póster para la exposición, pero finalmente nos apoyó en aquel momento el municipio de Oaxaca y pues pusieron la Catrina de los otros, la Catrina de los perros. Y esta pues ya la teníamos así, pero sí teníamos que poner pues ni una menos o mensajes de nuestra intención porque también podría darse una versión equivocada. Y luego pusimos a la princesa Donají, porque eso sí fue como curioso que estábamos hablando de feminicidio chalequero. Y el símbolo de la ciudad de Oaxaca pues es la cabeza de la princesa Donají degollada, ¿no? Entonces como que los feminicidios siempre están presentes, ¿no? Bueno, pues así como secuela del otro, pues también aquí era esta serie de coincidencias, ¿no? Utilicé el hidalgo con el que empezamos la exposición, esta imagen de Posada, que pues quedaría muy bien, pero estamos con este problema de que nuestro peso se devalúa, que cuánto vale, que si Trump, que si expendedores, pues podríamos tener un $1, ¿no? Que valiera lo mismo. Y pues así como el otro tiene a su héroe fundacional Washington, pues nosotros tenemos a Hidalgo. Él dio su grito en el pueblo de Dolores, no sé si se llama Dolores Hidalgo. Y bueno, pues podríamos perfectamente competir porque no es In God We Trust, pero nosotros tenemos un símbolo, la Virgen de Guadalupe, que siempre vemos todos, y pues podría también estar. Y bueno, pues estas son cuestiones así como acercándolo a nuestro tiempo, ¿no? Hoy el tatuaje está ya muy democratizado. Antes ya ves que el tatuaje era una cosa como muy de los nómadas nada más, ¿no? Como de los guerreros, de los marinos, los presos, como que no tenía casa, pues su casa era como su cuerpo y se decoraba, ¿no? Entonces un poco la idea como de qué pasaría si con un Posada hoy, un Posada migrante, y pues bueno, por lo pronto sí, todo el catálogo que tendría para ilustrar su cuerpo, pues, tremendo, ¿no? Y bueno, pues aquella es la última pieza, quiera pasar ahí al salón erótico. Al salón erótico. Salón rojo. Bueno, además pues es ese, ya ven, aquí estamos en lo que era la cabaña que construyó, ¿no? Martita, y que extrañaban mucho Guanajuato y entonces pues dijeron, ¿por qué no? Total, ellos no pagan. Entonces se construyeron esto, que gracias a ello pues ahora tenemos un lugar de exhibición bastante simpático. Y yo digo pues que en ese cuarto seguramente las toallas esas que costaban $1,000,000, seguramente se escondían, ¿no? Entonces ahí cuelgan 4 que no cuestan tanto como las toallas, pero bueno, a lo mejor agarran cotización por yo espero. Y bueno, pues es la imagen de aquí. Me basé mucho en una caricatura de Manilla, que es el otro contemporáneo cercano a José Guadalupe Posada. De hecho, no se sabe si le quitó la chamba a Posada. Lo que sí hay una página donde apareció esa calavera del Quijote, y aparece en la página original, en la hoja suelta está una calavera quijotesca de Manilla y abajo está la de Posada. Y pues sí es cierto que ahí se hizo esa como competencia de los dos, pues sí, obviamente la de Posada gana, ¿no? Es mucho más, tiene mucho más movimiento, tiene mucho más detalle, todo ese trabajo, mucho más focalización, digamos. Y la otra como que no tiene mucha intención. Por ahí vi una entrevista de una mujer que trabajaba en el Museo de Aguascalientes de Posada y decía que esa había sido la carta de presentación de Posada con Vanegas Arroyo, esa calavera del Quijote, es como la primera que lleva y dice, yo quiero trabajar contigo, ¿no? Y pues sí, que era con la chamba, de todo. Aunque pues siguió Manilla publicando cosas, pero después se desaparece, quién sabe si murió, no hay de él, sí, no hay nada de datos, ¿no? Y pues ya para terminar, hay un dato curioso que sí, los últimos tiempos me ha dado más curiosidad, y es que, qué suerte, ¿no? Tenemos nosotros, que Posada llega a trabajar a La Patria Ilustrada, que es donde trabajaba en la parte más ilustrada de México. Es un periódico de Ireneo Paz, abuelo de Octavio Paz, trabaja ahí también Arturo Paz. De hecho, el único texto que hay como de su momento sobre Paz, lo escribe Arturo Paz, tío abuelo de Octavio, y habla es el texto sobre Posada.
Es el único texto de alguien que reconoció a Posada como en vida, antes de morir. Sí, es contemporáneo al tiempo que él está. Él está llegando a la Ciudad de México, habla de él como una joven promesa. Ya no era joven promesa, ya tenía 40 años. Venía de León, venía de Aguascalientes. Pero bueno, todavía no era el Posada ¿no? El que detona todos los muertos y todo eso. Pero bueno, La Patria Ilustrada era el lugar donde estaban escribiendo Ignacio Manuel Altamirano, un joven Justo Sierra. Estaba la crema y nata, digamos, de la intelectualidad de su momento, ¿no? Y sin embargo, hay algunas cuantas colaboraciones de Posada con ellos y después desaparece de ellos y conecta con Vanegas Arroyo. Y con Vanegas Arroyo es donde hace toda esta prensa popular, que a lo mejor él se sentía mejor en ese tipo de... No sabes por qué tomó esa decisión. Creo que qué bueno que tomó esa decisión, porque si no, su trabajo no hubiera sido como tan popular, aunque dijéramos también tan populachero, tan nota roja, pero quizás eso no lo hubiera hecho hacer ese tipo de arte tan vernáculo, ¿no? El otro quizás se hubiera quedado en esa cosa más refinada, en esa cosa más... y no hubiera salido de él. No lo sabemos, pero sí es... Yo creo que era también por trabajo, que la otra era una revista. Más esporádica. Ajá, mensual. Pues sí, pero bueno, quién sabe, es que ya son puras, pues podría haber trabajado en las dos, o Claro. pues quién sabe. Pero sí es de llamar la atención que tomó esa decisión y que optó por lo más popular, por el trabajo más cercano a la gente, y pues por eso es el Posada de hoy. Y pues yo creo que con eso nos quedamos. Estoy muy contento de que haya estado tan nutrida esta última visita y pues les agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Afirman. Muchas gracias. Impresionante, impresionante, bello, 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 ¿vale? No se lo pierdan, sigan esta obra y estén muy atentos en dónde estará próximamente. Nos vemos.